Muy buenas, ¿cómo están? Soy Emilio Perina y es un verdadero gusto, un auténtico placer para mí estar aquí nuevamente haciendo Tenemos Historia, el programa, el espacio de radio donde nos proponemos conversar con historiadores, académicos, periodistas, investigadores de todo tipo, oftalmólogos, ingenieros, ha pasado de todo por este programa. Sí, otras especialidades también. Gente que de alguna u otra manera indaga, investiga nuestro pasado y nos ayuda a reflexionar de dónde venimos, cómo llegamos a ser lo que hoy somos y tal vez, solo tal vez, darnos alguna intuición de hacia dónde podemos ir. Y si no sirve para nada esto, nos divertimos mucho con mi amigo Omar López Mato, con quien hacemos este programa, como decía al principio, con mucho placer desde ya hace casi 11 años. Vamos para la temporada número 11, cerrando la temporada número 10. ¿Cómo estás, Omar? Muy bien, Emilio, muy bien. Bueno, voy a hacerlo parroquial, así lo hago ordenadito. Les recuerdo que nos pueden escribir a programatenemoshistoria@gmail.com, que a mí me pueden encontrar en Twitter, @Emilio Perina. Desde que soy funcionario tuiteo un poquito menos. Los programas están siendo grabados en video y los pueden encontrar en internet. Los programas anteriores están en el canal vimeo.com, vimeo con B corta, ahí tienen que poner vimeo.com/Tenemos Historia. Además, desde hace unos meses estamos colocando los programas también en YouTube, dado que ahora YouTube recibe la carga, este claro, formato, sí, este formato y esta carga que era excesiva. Y si no, nos tienen que buscar en Facebook a través de Facebook de Tenemos Historia o Facebook de Olmo Ediciones. Bueno, el programa de hoy, habitualmente hablamos mucho de libros que ya están a la venta. Hoy vamos a tener una suerte de anticipo de un libro que esperemos, son 3 tomos, pero que por lo menos la primera parte aparezca este año, y que aborda una temática que cuando el oyente me diga, ¿otra vez esto? Pero sin embargo aparecen cosas, ¿no? Es otra perspectiva, aparecen novedades, aparecen cuestiones que uno tenía como por ciertas y seguras y terminan siendo... No sé si hablamos de este tema concreto antes. No, porque hablamos así de la parte genérica. Esto es la elección del 46. Exactamente, se trata de Perón presidente, la elección del 24 de febrero de 1946. Y nos visita hoy el académico Samuel Amaral. ¿Cómo estás, Samuel? Gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias, Emilio y Omar. Es un placer estar con ustedes nuevamente, ya que soy un cliente viejo, ¿no? Sí, y de los que nos gusta que nos visite y que traiga cosas en las cuales están trabajando. Bueno, esto es un trabajo y un proyecto que vienen haciendo con la Universidad de 3 de Febrero y, como decía, espero que Perón presidente esté a disposición de los lectores y de los estudiosos pronto, ¿no? Antes de fin de año. Vamos a presentar los auspicios del programa y estamos conversando de Perón presidente y de muchas peculiaridades que tiene sobre ese periodo y esa elección. Esta es una disección científica de la elección. Así es. Yo creo que esa es la mejor definición. Presentamos los auspicios y ya estamos conversando con Samuel Amaral de Perón presidente, las elecciones de febrero de 1946. Seguimos en Tenemos Historia y bueno, la idea hoy es conversar un poquito con Samuel Amaral, que es académico, estuvo con nosotros por 2 temas que recuerdo mucho. Uno es un trabajo sobre Cook y el origen de los montoneros, y el otro era Ezeiza, ¿no? Un poco una disección también muy importante sobre la versión, no sé si decir canónica, pero de alguna manera la que había impuesto Horacio Berbisky sobre Ezeiza, que no era muy ajustada a la realidad, sino más bien una suerte de mistificación o propaganda política. Hoy vamos a hablar de Perón presidente, elecciones del 24 de febrero de 1946, que también ha sido un tema que desde la década del 60 se viene estudiando y uno de los primeros fue Gino Germani, ¿no, Samuel? Sí. Así es, sí, Germani fue uno de los primeros, el primero que dio una explicación científica, entre comillas, como él le gustaba decir, ¿no?, del peronismo. Pero no estudió las elecciones en particular, ¿no?, sino que dio una explicación
sin prestar atención a todos los números de las elecciones, ¿no? Claro, la pregunta en los años 60 era la naturaleza del peronismo, como se llama aquel libro que compiló Fight. Ahí trabajó nuestro amigo Silvio Uberman haciendo el trabajo periodístico para Fight. Así que lo conozco bien ese trabajo, que era tratar de determinar qué era el peronismo, ¿no? Una pregunta que tantas veces se ha hecho en la historia argentina, ¿no? Bueno, la pregunta... Todavía no la hacemos. Sí, no. Bueno, el día que la contestemos buscamos otro trabajo, ¿no? Otro tema de investigación, ¿no? Pero en realidad la pregunta surgió en octubre del 45, ¿no? Si quiénes eran los que apoyaban a Perón, ¿no? Y ya a fin de ese año seguramente hubo otras explicaciones, pero a fin de año hubo una conferencia nacional del Partido Comunista y ahí Codovilla, en el documento que se publicó justo 2 semanas antes de las elecciones del 24 de febrero del 46, detalló quiénes eran los peronistas y quiénes eran los que apoyaban a Perón y quiénes eran los que estaban en contra de Perón, ¿no? Y ya a esa altura no podía negar que había una parte sí, muchos trabajadores que apoyaban a Perón. Entonces dijo, eran los trabajadores, y ahí empezó esta teoría de Germani, o lo que después Germani retomó de manera científica, para decirlo con sus palabras, que eran los migrantes recientes, ¿no? Él no los denominó de esta manera, pero dijo, bueno, en los últimos años él tenía que explicar por qué el Partido Comunista no había podido organizar esos trabajadores. No le estaba yendo mal al Partido Comunista en ese momento en la organización, había sindicatos muy dinámicos que respondían. Entonces, ¿pero qué pasaba con estos, ¿no? Entonces, bueno, dice... Es gente que, no dijo los migrantes recientes, pero bueno, esta industrialización que ha habido reciente, bueno, han venido recientemente. Inmigración interna. Migración interna, sí. Bueno, siempre se tuvo como una idea de que eso era lo que había. Me acuerdo cuando Félix Luna también hacía la misma referencia, ¿no? Los años que yo trabajé con él, y solía hablar de los cabecitas, de la gente que llegaba del interior. Voy a adelantar, si me permiten, Samuel Amaral y Omar López Mato, algo que habitualmente no hago. Voy a adelantar un poco las conclusiones que a mí me parecen importantes de la lectura de estos trabajos. Y una que para muchos jóvenes aún hoy sorprende, ¿no? Se sorprenden al enterarse de que Perón en realidad era la cría del proceso, que es el emergente de un proceso militar, y que estas elecciones de alguna u otra manera fueron amañadas. No sé hasta qué punto, eso es lo que el trabajo viene de alguna manera a detallar, pero me sucedió hace muy pocos años presentando el libro de Silvia Mercado en Tigre, donde se nos acercaron 2 o 3 jóvenes militantes del peronismo que no sabían que Perón había ocupado 3 puestos simultáneamente en la dictadura del 43, ¿no? Y en este trabajo y en alguna de las ilustraciones que después vamos a poner para ilustrar este trabajo, aparece claramente ese reconocimiento de Perón como heredero de ese proceso militar, ¿no? Bueno, sin duda, ¿no? Lo que argumento en este y otros trabajos, en este libro y en otros trabajos, es que no hubiera podido surgir en un régimen, no hubiera podido hacer lo que hizo durante el 43-46, especialmente a partir de su nombramiento como de presidente del Departamento Nacional de Trabajo, en el cual estuvo un mes, y eso fue en octubre del 43, y a partir de fin de noviembre del 43 o principios de diciembre, cuando asumió en la Secretaría de Trabajo y Previsión. Eso hubiera sido imposible en un régimen democrático, ¿no? Por los frenos y contrapesos que hay en un régimen democrático, que se pueden ver bien en la aprobación del presupuesto del año 43, que prácticamente no fue discutido porque se acordó en las comisiones, en un momento en que no había otra manera de hacerlo, ¿no? Porque la oposición radical tenía mayoría en la Cámara de Diputados. Así que lo que la Secretaría de Trabajo y Previsión significa es tomar el control del conflicto industrial en todo el país, y eso hubiera sido imposible bajo un régimen democrático donde el federalismo tenía que ser respetado. Pero quiero remarcar o subrayar esta característica porque tal vez, y yo no recuerdo otro, el peronismo es uno de los pocos o el único partido en la historia que nace desde el poder, y cuando se habla de su vocación de poder tiene que ver precisamente con esto, que fue concebido desde dentro del poder, Así es, sí. Y de todas maneras hay algo que hay que distinguir, ¿no? Porque cuando hablamos de peronismo parece que tuviéramos
hablando de la misma cosa, del mismo fenómeno político desde el 45 hasta nuestros días. Y yo creo que tiene por lo menos dos grandes periodos en vida de Perón, ¿no? Primero, ese que como señalás, el momento en el cual Perón organiza su apoyo político desde el poder. Entonces Perón llega a la política desde el poder. Y el otro, caído en el 55, donde descubre la otra política, la política de los políticos, ¿no? Que tienen que construir poder sin nada, hablando con los otros, ¿no? Claro. Y ese Perón es el Perón que se abraza con Balbín, que no es el mismo Perón que lo pone preso a Balbín, ¿no? Entonces, esas dos almas del peronismo son las que están presentes, ¿no? Para mí una vivió hasta el año, podemos decir, hasta el año 2000, y la otra resurgió con fuerza en 2003. El alma confrontativa y que es el alma que rescata anterior, el Perón, casi el 45, el Perón heredero de la dictadura. Claro, sí, sin duda. Claro, pero no es solamente un heredero. Es decir, bueno, él le quiere poner, como bien dice acá, es la transformación del Estado en un actor del conflicto social. Yo creo que esa es la expresión es correctísima, ¿no? Y justamente en contraposición al comunismo-socialismo que se se adueñó en todo el mundo de lo que era la corrección política y los derechos de los trabajadores, etcétera. Él en realidad lo que está poniendo un poco en práctica es la doctrina del Duce que había usado en Italia y que lo viene a hacer desde el gobierno como lo había aprendido en Italia. El Duce también se adueñó de los sindicatos y empezó a hacer una política así de transformación social desde el Estado. Y Roosevelt en Estados Unidos hacía exactamente lo mismo. Hacía lo mismo, claro, Digo, era así. Porque siempre la comparación con el Duce se presta a un... Claro, no, pero Hitler también hizo lo y mismo. Stalin hacía lo mismo. Y lo mismo. Digamos, es un fenómeno de entreguerras, ¿no? Terminada la Primera Guerra Mundial, las democracias en crisis, ¿no? Porque no habían logrado frenar esa masacre. Vienen respuestas autoritarias de distinta naturaleza, sí, ¿no? Algunas más autoritarias, otras. Pero la sustancia es esa que señalabas, ¿no? El Estado se transforma en un actor en el conflicto político, en el conflicto social. Y eso acá, hasta Castillo, no había sucedido, ¿no? Claro. Yo tengo siempre la teoría, y esto es una cosa más personal, porque se les soslaya, porque el anarquismo siempre suscita simpatías, porque yo creo que todos nos sentimos un poquito anarquistas. Eso de que, a mí nadie me va a mandar, lo tenemos dentro de nuestra naturaleza. Y lo que uno tiene que estudiar es que los movimientos anarquistas de la primera mitad, del fin del siglo XIX, principio del siglo XX, habían sido extremadamente violentos, con una violencia innecesaria, es decir, el asesinato de Sadi Carnot en Francia, de Sisi en un muelle de Ginebra porque la encuentran y la matan, Humberto Primo en Italia, 3 atentados, acá mismo en la Argentina. Lo que pasa es que, como digo, acá no tenían para las balas y siempre usaban las balas mojadas, porque la pólvora mojada, porque fallaban los atentados, pero hasta Perón tuvo un atentado anarquista en su momento. Todo ese desorden en la sociedad crea una contrarreacción en todo el mundo, porque lo mismo estaba pasando en Chile, en Perú. La hora de la espada de Lugones lo dice en Perú. El ruido a sables en Chile cuando los cadetes van a golpear los sables al Congreso también es en la misma época. Lo que pasa es que, claro, es una reacción y contrarreacción de la sociedad. El exceso de atentados anarquistas y el espíritu de imponer un anarquismo se contrapone con una solución militarista de la situación. Y después, después va evolucionando a distintas formas de expresarse. Yo lo ligaría más, estoy de acuerdo con lo que decís, ¿no? El anarquismo era una amenaza a fines del siglo XIX, principios del siglo XX para el orden político democrático. Y también para otros que no lo eran, ¿no? Pero sobre todo, pero también para el orden político democrático, ya que no distinguía entre el zar de Rusia y el presidente de los Estados Unidos o de Francia. Igual. Pero ya eso a esta altura había pasado. Sí, el anarquismo declina en los años 40, digo, ¿no? El anarquismo declina después de la guerra, después de la Primera Guerra Mundial. Y acá en la Argentina prácticamente en los años 20 desaparece. El anarquismo declina cuando mismo Kropotkin no puede hacerse cargo del gobierno, porque yo no estoy a favor del gobierno. Cuando le ofrecen el Ministerio de Cultura en Rusia, en el Soviet, él dice, yo no puedo. Ahí creo que el anarquismo es que ya termina, dice, y bueno, si ustedes estamos haciendo tanto lío para que no puedan asumir un gobierno, no sé para qué sigue haciendo lío. De todas maneras, la Revolución Rusa también. Sí, me parece, Samuel, que vos apuntás a que esto es más consecuencia de la Primera Guerra Mundial y la idea de que la intervención del Estado en toda la vida social, económica y política de un país hacia su defensa. Es una tendencia que se manifiesta, como bien has dicho,
en Estados Unidos, en Europa, Sí. ¿no? Y que acá en la Argentina, bueno, hay una cierta intervención económica en los años 30, pero todavía las juntas reguladoras, ¿no? Pero todavía no una intervención en el conflicto social. Y entonces, y el conflicto social está ahí, ¿no? Es la Revolución Rusa, ¿no? Perón lo dijo en algún momento, ¿no? Si no con estas palabras, por lo menos los dejó entender, ¿no? O la revolución la hacen los rojos o la hacemos nosotros, ¿no? Esto fue en agosto del 44 en un discurso en la Bolsa de Comercio, y esa era más o menos la idea, ¿no? Entonces, sí, había que dar una respuesta al conflicto social, eso era inevitable, ¿no? Entonces, ¿quién la daba? ¿Lo daban los comunistas o la daban, no vamos a decir estrictamente los fascistas, porque ahí podemos... Claro, no, es un término más amplio. Pero o una respuesta autoritaria, Es lo ¿no? que él conoció más directo, ¿no? Y la revolución del 4 de junio del 43, en la cual no tuvo una parte destacada, porque eso pasó por motivos distintos de su voluntad, en realidad expresa eso, ¿no? Expresa la respuesta integrista, una respuesta más parecida al régimen de Salazar en Portugal o al régimen de Franco en España, que al de Mussolini en Italia, una respuesta integrista fuertemente apoyada por la Iglesia Católica, como por la jerarquía católica, como lo demuestra el libro de Loris Sanata, que también hemos publicado en la Universidad de 3 de Febrero, la segunda edición, Perón y el mito de la nación católica, que de alguna manera fracasa porque esa respuesta integrista estaba vinculada con los autoritarismos, totalitarismos, de alguna manera, como se lo llamaba entonces, y que pierden en la en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Por lo menos uno gana, Rusia, ¿no? La Unión Soviética, pero en Occidente no, Entonces ya esa experiencia no se puede replicar, ¿no? Entonces es ahí donde aparece Perón casualmente, ¿no? Es decir, cuando fracasa el proyecto integrista, es cuando Perón aparece a dar respuesta para ver qué hacemos, ¿no? Cómo salimos de esta, ¿no? Y ese es el momento de surgimiento de Perón, ¿no? Bien, vamos a hacer la primera pausa en el programa de hoy y seguimos conversando con Samuel Amaral a propósito de un libro que están preparando con la Universidad de 3 de Febrero, en realidad 3 tomos, Perón Presidente, el estudio de las elecciones del 24 de febrero de 1946. Seguimos en Tenemos Historia, hoy con la visita del doctor Samuel Amaral, académico, estudioso del peronismo y profesor de la Universidad de 3 de Febrero, y está, preparando y presentando en los próximos meses, en 3 tomos, Perón Presidente, un estudio sobre las elecciones del 24 de febrero del 46. Elecciones que, siempre se han tenido como las más limpias o una de las más limpias de la historia, se han tenido como el emergente de una clase social reprimida y de cambios muy importantes en la sociedad, y a lo largo de este trabajo uno ve que los cambios no son tantos, o como veremos a lo largo de este programa y un segundo programa que le vamos a dedicar para ver distintas localidades, en realidad lo que hubo fue cambios de bando, estructuras enteras de aparatos políticos pasaron de un lado para otro, ¿no? Como tantas veces pasó en la historia argentina. En el bloque anterior mencionamos a Gino Germani como uno de los primeros y todas esas primeras investigaciones que desde la sociología trataban de investigar y aportar al peronismo. Y después va a aparecer Peter Smith, que planteó esta idea de que, ojo, Perón no solo recibió apoyo de la clase trabajadora, sino de diversos sectores, y esto abre nuevos estudios. ¿Por qué no nos contás un poquito de esos estudios y lo que te parece más relevante de ellos? Sí, Germani publicó su primera interpretación, podemos decir, en el año 55, no completa porque la publicó en julio en Estructura Social de la Argentina. Entonces ahí, en el capítulo 16, el último del libro, él decía, se observa en Europa que los trabajadores votan por los partidos de izquierda. Uy, acá no, en la Argentina no. Entonces, ¿qué pasó, no? Pero resulta que su explicación se limitaba a la ciudad de Buenos Aires. Y entonces, él decía que había hecho un estudio de la ciudad de Buenos Aires y de algunos partidos del Gran Buenos Aires. Y en el resto del país, eso lo resuelve en una página, ¿no? Y en el resto del país
lo resuelve en un renglón, donde dice, bueno, las clases populares también votaron por Perón, pero no tenemos ningún estudio, no tenemos cifras, no sabemos si pasó lo mismo en Córdoba, en Santa Fe, en Catamarca, ¿no? En todo el resto del país, ni qué pasó en los detalles. Me adelanto y digo que este trabajo viene a demostrar que no pasó eso. No pasó lo mismo, ¿no? Y bueno, entonces ese fue en el 55. En el 56, ya caído Perón, entonces, bueno, ahí sí publica su interpretación, es un artículo que publicó a mediados del 56, la integración de las masas a la vida política y el totalitarismo. Hay que señalar que totalitarismo era la única categoría disponible en ese momento para fenómenos que no eran democráticos, porque Germani es el que empieza a generar la nueva categoría que después se va a llamar autoritarismo. Pero junto en el mismo 56 también se publican otras dos contribuciones, una de José Luis Romero, en la cual la segunda edición de las ideas políticas en Argentina, en la cual el peronismo es fascismo. En el artículo de Germani también el peronismo era fascismo, pero era tantas las diferencias, él entraba en las diferencias que tenía el peronismo y el fascismo clásico, como lo decía al italiano, ¿no? Eran tantas las diferencias que cualquier lector que lea, no en ese momento, pero por lo menos más recientemente, que lea eso, decir, bueno, pero este tipo no puede poner al peronismo junto con la categoría fascismo, ¿no? El fascismo dice jerarquía, orden, disciplina, y el peronismo dice justicia social, no son la misma cosa, ¿no? Entonces, y bueno, ahora, el componente social para él era distinto, ¿no? La idea del peronismo era fascismo había sido la estrategia política de la Unión Democrática, de alguna manera, ¿no? Sí, porque tenía un olor tan fuerte. Europa, claro. No, y además querían asimilarlo al derrotado en Europa, de alguna manera. Sí, pero aparte de la estrategia política era una clara inspiración. No sé, bueno, también ahora, después de los años 60, con la contribución de Linz, Franco dejó de ser fascista, pero hasta los años 60 Franco era un fascista. Bueno, en los años 50, 40 era fascista. Entonces, esto era tan parecido que ¿por qué no va a ser lo mismo, no? Te pido, Samuel, un hiato en tu relato, porque la pregunta que me surge es, si un alumno ahora se te para adelante y en un examen te dice el peronismo es fascismo, ¿lo aprobás o lo reprobás? ¿Qué pasa con ese alumno? Que me explique por qué, si me explica que Germani dijo eso en tal momento y que Germani dijo otra cosa en otro momento, está bien, si me dice que no me explica nada. Pero las lecturas posteriores dicen que eso hoy es casi un error, ¿no? Digamos, no podemos decirlo así, no es ni cierto ni incierto, ¿no? Sino que hay que situarlo en la época, ¿no? Y hay que situar las interpretaciones también en la época, ¿no? Ahora sí te dejo seguir con me parece interesante. Entonces, estas otras interpretaciones, hay un tercer artículo del año 56 que es de Alperín Dongui, y él dice el peronismo es el fascismo posible, ¿no? Así como la república posible. Dice, Perón era fascista, él lo veía así en ese momento, pero no pudo llevar a cabo un proyecto fascista porque el mundo iba para otro lado, ¿no? El mundo, y bueno, y la Argentina también había resistencias que iban para otro lado, ¿no? Ahora, es una elección muy particular esta, la del 46. Yo estaba comentando, yo no recuerdo, no tenemos una amplia experiencia democrática de esta generación, pero no recuerdo una elección del mes de febrero. Pero los argentinos generalmente el mes de febrero están veraneando. Eso tuvo algún tipo de consecuencia, es algo anecdótico, pero aparte también una serie de entretelones, muerte de candidatos, hay cosas raras, elección de senadores, hay un montón de cosas raras en esta elección cuando uno lo analiza. Sí. ¿Por qué no lo tengo que ir al principio, ¿no? Dos cuestiones, ¿no? Una, las elecciones, ¿no? Porque hubo 65 elecciones el 24 de febrero del 46, ¿no? Las elecciones de electores de presidente y vicepresidente en 15 distritos, las elecciones de diputados nacionales en 15 distritos, ya tenemos 30, y después las elecciones distritales. No hubo elecciones municipales, pero las elecciones... Recordemos que en ese momento las provincias eran 15, ¿no? Eran 15 distritos, 14 provincias y la capital federal, ¿no? Entonces, cada provincia tenía en la parte que correspondía a la provincia, tenía sus propias leyes. En Córdoba, que fue la que tuvo menos elecciones, tuvo una sola elección, porque la ley exigía una elección para la distribución de todos los cargos. Pero en otras provincias, como Buenos Aires o Corrientes, o Mendoza, exigía 3 elecciones distintas, ¿no? Una para gobernador, otra para senadores provinciales, otra para diputados provinciales, ¿no? Es decir, 3 días, 3 domingos... Más
más secciones de la boleta. Una boleta con 5 secciones o una boleta con 3 secciones. Sí, ¿no? sí, sí. Sí, en Córdoba 3 secciones: la elección de electores de presidente y vicepresidente, la elección de diputados nacionales, la única elección distrital. En Buenos Aires, la elección electores de presidente y vicepresidente, después seguía otra, ¿no? Un troquelado, una línea de puntos: diputados nacionales, gobernador y vicegobernador, y después senadores provinciales y diputados provinciales, ¿no? Entonces, hubo 65 elecciones y tuvieron particularidades distintas, ¿no? Las elecciones distritales, podemos decir, eran todas más parecidas entre sí. Y eran parecidas a la elección de diputados nacionales, pero esas dos elecciones, la distrital y la de diputados nacionales, fueron distintas de la elección de electores de presidente y vicepresidente. Has mencionado la Unión Democrática, solamente funcionó en las elecciones de electores de presidente y vicepresidente, porque en las elecciones distritales y de diputados nacionales, cada partido integrante estaba dividido. Fue por sus propias fuerzas. Eso plantea un problema muy serio para que te cuiden los votos de presidente y vicepresidente, ¿no? Sí, les planteó problemas. Podemos entrar en los problemas particulares de este fenómeno específico, ¿no? de esta disgregación de la Unión Democrática en el nivel de diputados nacionales, las elecciones de diputados nacionales y las elecciones distritales. Pero tenemos por el otro lado que cualquiera fuera la coalición que apoyaba a Perón, en general Partido Laborista, Unión Cívica Radical, Junta Renovadora, pero en algunas provincias fue distinto. Hubo mucho más concentración de los votos, ¿no? La única provincia donde hubo una competencia entre dos listas peronistas que no sumaban los votos, porque si tenían distintos candidatos electores de presidente y vicepresidente no sumaban los votos, de acuerdo con la ley 8.871 llamada Sáenz Peña. La única provincia donde sucedió eso fue Jujuy, ¿no? Donde hubo una lista de la Unión Cívica Radical Irigoyenista, que fue la que ganó, 9.000 votos. Hubo una lista del Partido Laborista, 6.000 votos, no sacó nada, pero como se presentaba así a la elección, también se presentaba separado a la elección distrital, la Cámara de Diputados de la provincia estuvo constituida por la mayoría de la Unión Cívica Radical Irigoyenista y por la minoría del Partido Laborista, es decir que a poco andar, 100% fueron del Partido Peronista. Recordemos ahí que también el Partido Laborista era la estructura jurídica que usó Perón para presentar su candidatura, ¿no? Las dos, ¿no? Sí. El Partido Laborista y la Unión Cívica Radical Junta Renovadora, y también en cada distrito fue distinto, ¿no? En el distrito, los más particulares son Jujuy, por lo que comenté, ¿no? Partido Laborista y Unión Cívica Radical Irigoyenista, no Junta Renovadora, ¿no? Fue separada. En Salta también fue una coalición Partido Laborista, Unión Cívica Radical Irigoyenista, pero fueron ahí con lista conjunta. Fueron separados en Tucumán, hubo 3 listas, pero una absorbió todos los votos peronistas, la del Partido Laborista, las otras 2 sacaron muy pocos votos. También sucedió lo mismo en Catamarca, donde el Partido Laborista fue el que sacó los votos y la Unión Cívica Radical Junta Renovadora sacó 100 votos en la provincia. Pero el caso más particular es el de San Luis, donde la lista que apoya a Perón Quijano es la de la Unión Cívica Radical, a secas. Y la que apoya a Tamborín y Mosca es la de la Unión Cívica Radical Comité Nacional. Ese fue el caso más particular de esa elección, ¿no? Por eso, volviendo al punto, no eran 65 elecciones, no era una sola elección, sino que eran 65, donde hubo, no las 65, las 65 no fueron todas diferentes entre sí, pero sí hubo diferencias en las distintas elecciones, fuesen de electores de presidente y vicepresidente, de diputados nacionales o las distritales. Bien, vamos a hacer la segunda pausa en el programa de hoy y seguimos conversando con Samuel Amaral de Perón presidente, elecciones del 24 de febrero de 1946. Soy Emilio Perina, seguimos en Tenemos Historia. Les recuerdo que nos pueden escribir a programa tenemoshistoria@gmail.com, que me pueden encontrar en Twitter, @Emilio Perina. Los programas están siendo grabados en video y los pueden ver en internet a través del canal Vimeo con B corta, vimeo.com. Ahí tienen que poner vimeo.com/tenemoshistoria. Además, ahora también los pueden encontrar algunos de los programas en YouTube. Los estamos subiendo en la medida que YouTube permite el peso de los programas. Y también estamos en Facebook, facebook.com/tenemoshistoria o el Facebook de Olmo Ediciones, que los van a remitir a encontrar los programas. Estamos viendo hoy con Samuel Amaral
el recorrido de las elecciones del 24 de febrero de 1946. Esto va a ser un libro que presentará la Universidad el 3 de febrero, 3 tomos en realidad, Perón presidente. Y a mí me había quedado una cuestión que quiero volver a destacar, que es volver a la idea esta de que Perón surgió de una dictadura militar establecida el 4 de junio de 1943, cosa que en los hechos se reafirma no tanto porque esperó del 24 de febrero o desde abril, cuando ya se sabía que era presidente, hasta junio para asumir, que son unos cuantos meses. Una transición larga. Sí, una transición larga, que después vamos a hablar de qué pasó en esa transición larga, sino también porque después, cuando se reforma la Constitución en 1949, para el segundo mandato, que pudo elegir el 12 de octubre, el 25 de mayo o el 1 de mayo, vuelve a elegir el 4 de junio. Es decir, en 1952 vuelve a asumir el 4 de junio, con lo cual también permanentemente reconocía su deuda con esa y su origen con esa revolución. También hay otro detallecito, porque si vamos de octubre del 45 hasta febrero, la organización política de esta elección es en 4 meses. No, a eso lo vamos a hablar enseguida. Con los métodos de comunicación de la década del 40 es muy interesante. Ahí también hubo una trampita que le hemos hablado en otro programa, pero me gustaría que Samuel nos contara cómo funcionó precisamente esto que estás planteando, ¿no? La relación de la dictadura con ese armado de la elección, ¿no? Sí, vuelvo a lo que comentaba Omar en otro bloque, ¿no? Las cosas raras, ¿no? En realidad sí hubo cosas raras fuera de la normalidad establecida por la ley 8.871, llamada Sáenz Peña, y eso lo destaco porque para mí es el uso del poder dictatorial. Sí, en la definición de Schmitt, la dictadura es un régimen que está por encima de la ley. Y este régimen estaba por encima de la ley, ¿no? El uso de la palabra dictadura, lo aclaro en la introducción, de una manera técnica, porque era una dictadura y quiero recordarlo, ¿no? Señalé que si no hubiera sido una dictadura no podía crear la Secretaría de Trabajo y Previsión, porque el Congreso no lo hubiera creado nunca, con delegaciones en todo el país que respondían a la central de la Secretaría en Buenos Aires. De manera que eso ya es una expresión de una decisión arbitraria por encima de la ley, ¿no? Y por encima, digamos, no la respaldó el Congreso en ese momento, no existía el Congreso. Pero hay otras que hacen a la elección misma, ¿no? Los 4 meses en realidad de la organización de la elección no parece ser algo raro, por más que uno pueda decir, bueno, pero no tuvieron tiempo de actualizar los padrones, porque en realidad la oposición estaba exigiendo que fueran lo antes posible, ¿no? Entonces se habían fijado para abril, pero después tuvieron que ser adelantadas para febrero. Entonces había quedado también pendiente por qué en febrero, ¿no? Bueno, porque tendrían que haber sido en abril, pero la situación política hacía que tenían que irse lo antes posible, ¿no? Entonces el hecho de que fueran en febrero no marcó un descenso de la participación electoral, ¿no? Sino que al contrario, se ve que en estas elecciones había mucho interés y bueno, la polarización misma lleva a la gente a votar, ¿no? Hay una polarización muy grande, de manera tal que no podemos decir que el hecho de que fueran en febrero sea lo más raro que sucedió, ¿no? Y ahí hay una paradoja, que es que hubo otra elección en febrero, que es la que gana Frondizi en el 58, y son las 2 elecciones con mayor presentismo del porcentaje de empadronados. Frondizi tiene casi el 92% y la elección fue también un porcentaje muy alto. Muy alto, sí, sí. Pero, bueno, decía que eso no era algo raro, ¿no? Pero sí hubo otras cuestiones raras, por ejemplo, que se eliminara la manera que la ley Sáenz Peña había dispuesto para el escrutinio y el control de las elecciones. Eso sí fue una decisión de tipo dictatorial, ¿no? Porque fue una modificación por decreto de la ley Sáenz Peña al establecer la custodia militar, ¿no? Por decretos del 1 de diciembre se estableció la custodia militar de las elecciones y la ley Sáenz Peña disponía otra cosa distinta, ¿no? Disponía que el control de las elecciones en cada distrito lo tenía la Junta Escrutadora Nacional, que no escrutaba las elecciones provinciales como se decidió que se hiciera en esta elección,
se eliminaron las juntas escrutadoras provinciales. La Junta Escrutadora Nacional, según la ley Sáenz Peña, tenía el control de la elección y tenía a su disposición la policía de la provincia para controlarla. La policía de la provincia de cada distrito dependía de la Junta Escrutadora durante el momento de la elección, ¿no? Bueno, pero la primera vez que interviene el ejército, y esta es la primera vez, las Fuerzas Armadas. Después se hace la norma, porque estamos acostumbrados que las elecciones son... Pero había un antecedente en Chile, ¿no? No recuerdo qué elección, pero cuando se decide esto, hay entre los papeles que hay en el Archivo General de la Nación, acá dirigido por nuestro querido amigo Emilio, alguien manda, ¿no? Hay una copia que alguien manda un informe y dice en Chile se hizo de tal manera. Claro, para justificar la medida, ¿no? Dentro de los informes. Ahora, Entonces, ¿hubo algún caso, después vos lo contás, donde las urnas estuvieron con una custodia, digamos, muy susceptible a que alguien pudo haberlas cambiado, metido mano? Que se presta bueno, a suspicacia. Nos limitamos, me limito a lo que disponía la ley Sáenz Peña y a cómo se manejaron las cosas, ¿no? Claro. Bueno, la ley Sáenz Peña no decía que tuviera que haber militares, estuvieron los militares en control, pero aún la resolución, el decreto que se expidió para el control militar de las elecciones, no marcaba las funciones de los comandantes electorales. Entonces, los comandantes electorales de cada uno de los distritos se manejaban sin marco legal, ¿no? Porque la ley Sáenz Peña no se los daba y el decreto de creación tampoco se los daba, ¿no? Así que había una extensión muy amplia en sus facultades. Lo que se resolvió, se resolvió en contra de la ley Sáenz Peña en 2 distritos, fue que la ley decía que las mesas observadas, aquellas en las cuales no coincidía la cantidad de sobres con la cantidad de votos que registraba el acta, las mesas observadas tenían que tener una elección complementaria 2 semanas después. Y entre tanto, el escrutinio tenía que seguir. En 2 distritos, en Buenos Aires y en Tucumán, se suspendió el escrutinio hasta la elección complementaria. Quiere decir que en la provincia de Buenos Aires, en Tucumán, desde el 25 de febrero, que se produjo la concentración de las urnas en la legislatura de cada una de estas provincias, hasta el 11 de marzo, el lunes posterior a las elecciones complementarias, las urnas estuvieron cerradas en un depósito precintado, custodiadas por los militares, ¿no? Los militares que tenían un interés en que gane Perón. Particular en el resultado de la elección, ¿no? Lo cual lleva a la pregunta, ¿no? Si estos custodiaban, ¿quién custodia los custodios, ¿no? ¿Y en esos 2 distritos cómo le fue a Perón? Bueno, el resultado de Tucumán fue casi búlgaro, ¿no? Fue como se decía antes, 9-1, digamos. 99, ¿no? Claro. Por ciento, ¿no? No, fue 75%, casi 75%, ¿no? Fue un resultado... Esos porcentajes que yo digo que no son democráticos, son, ¿no? porcentajes un poco extraños, ¿no? En la provincia de Buenos Aires no hubo ningún porcentaje tan extraño, ¿no? Hubo algunos porcentajes muy altos, pero podemos asignarlos a esta, ¿no? Si volvemos a Germán y a las explicaciones corrientes, al voto de los trabajadores masivo por Perón, ¿no? Pero en los distritos donde hay trabajadores, ¿no? Que eso lo dejamos... nos quedó en el tintero, ¿no? No en todos los distritos ni en todos los departamentos había trabajadores, ¿no? Lo dejamos para el último lo dejamos bloque. para después. Sí, entonces hubo algunas cosas raras menores, digamos, que no alteraron mucho, pero... La decisión sobre los 2 candidatos que de alguna manera van a fallecer y que las decisiones son encontradas, ¿no? Son distintas, ¿no? Por una cuestión claramente política en cada uno de los casos, ¿no? Leandro Meiners, el gobernador... elegido por el colegio electoral, en Santa Fe había colegio electoral para elegir el gobernador, se suicidó pocos días después de ser elegido. Se ve que, ¿no? Para decirlo como otro comprovinciano, Reutemann encontró algo que no le gustaba y decidió suicidarse. Y el vicegobernador ya había sido designado. Y sin embargo, se decidió, tal como lo transcribe el libro que fue publicado en mayo del 46, donde las Fuerzas Armadas justificaban su participación en todo ese proceso electoral. Las Fuerzas Armadas restituyen la soberanía popular.
Aún ahí, entonces, en ese libro se decía que lo que había pasado con los subsidios es que se había disuelto la fórmula, lo cual no está en la Constitución de Santa Fe vigente, ¿no? Eso tendría que haber asumido el vicegobernador, porque el gobernador ya estaban elegidos los dos, ¿no? Y el vicegobernador había muerto, ¿no? No había ninguna disolución, nada. Era la Constitución de Santa Fe de 1907 claramente lo permitía. Y en La Rioja se decidió lo contrario, ¿no? En La Rioja el gobernador electo, ahí sí era elección directa, ¿no? Estaba enfermo, entonces, como estaba enfermo y ya se moría, asumió el vicegobernador solo. No llega a jurar. No llega a jurar. Asumió el vicegobernador y al día siguiente se murió el gobernador. Y sigue el vicegobernador, ¿no? Bien, curiosidades. Hay muchas más para conversar con Samuel Amaral. Lo vamos a hacer después de una pausa. Último bloque del programa de hoy de Tenemos Historia. Que se nos fue rapidísimo. Rapidísimo. Estamos con Omar López Mato, yo soy Emilio Perina y hoy tenemos la visita de Samuel Amaral, que adelanto que va a estar la semana que viene porque va a haber una segunda parte de este programa. Nos quedó mucho tema fuera. Sí. Son 3 tomos. Sí. No, porque todavía estamos en febrero. En febrero del 46. De febrero no salimos. No salimos en febrero. Tenemos los resultados. Claro. Sí, todavía tenemos los resultados. Perón presidente. Se nos murieron candidatos. Pasó de todo. Perón presidente, así se titula el libro en 3 tomos que habla de las elecciones del 24 de febrero de 1946, cómo llega al poder, si se quiere, constitucional, el primer peronismo, ¿no? Pero antes de cerrar, hay una cuestión a destacar, porque hablamos de esta relación con la dictadura. Ya después, consagrado presidente electo, también Perón usa formas dictatoriales para la mayoría de las reformas económicas y sociales que la gente recuerda como del peronismo. El aguinaldo, la reforma del Banco Central, el aguinaldo lo hace en diciembre del 45, pero la reforma del Banco Central y una cantidad de... ¿no? Es anterior, antes de que Perón asuma, muy poco antes de que Perón asuma, ¿no? Pero claro, pero sin pasar... El Congreso asume el 1 de mayo y Perón asume el 4 de junio. Eso es dictatorial. Pudieron esperar 15 días para discutirlo en el Congreso y no lo quisieron hacer. Es decir, casi el gran reformador de la política argentina es el general Farrell, que fue el que firmó todos los decretos que Perón le imprimió. Bueno, ahora sí, nos quedamos me parece a mí en estos pocos minutos que nos quedan, en ver qué sucedió en aquellos lugares donde no había obreros industriales o estas migraciones de las cuales en un principio hablaba Germani y otros autores que siguieron esa línea, ¿no? Así es, había mencionado a Peter Smith en algún momento y nos quedó ahí en el tintero, ¿no? Un politólogo norteamericano que estudió también las elecciones del 46 desde una perspectiva distinta de la de Germani. Había comentado yo antes en otro bloque que Germani había estudiado solamente las elecciones de Capital Federal y muy superficialmente, y lo resolvía en una línea las elecciones de todo el resto del país. Pero ese no fue solamente el pecado de Germani, ¿no? Porque los críticos de Germani hicieron exactamente lo mismo, ¿no? Simurmis y Portantiero criticaron a Germani y ellos también vuelven sobre el asunto si son los obreros viejos, son los obreros nuevos. Y los obreros estaban en un lugar muy particular del país, que era Capital Federal y el Gran Buenos Aires, ¿no? En el resto del país, los sindicalistas eran, había por ahí obreros industriales casi no había, ¿no? Algo en Rosario, tal vez. Córdoba y Rosario. Talleres ferroviarios, pero digamos, no era la industria textil ni cosa ni metalúrgica que había en Buenos Aires, ¿no? Entonces en los otros lugares había sindicalistas, pero ¿quiénes eran? Los gastronómicos, ¿no? En algunos casos los mineros. Sí, los panaderos. Los hacheros, panaderos. Para los hacheros, ¿no? Pero lo único que había en el resto del país era donde había gran concentración, talleres ferroviarios, y no eran tantos, ¿no? Eran una cantidad limitada, ni eran tantos tampoco los trabajadores que había en esos talleres ferroviarios como para que pesaran en todos los lugares de manera... mi cuenta de todo en el país había 367 departamentos, contando los partidos de Buenos Aires y las circunscripciones de Capital Federal como departamentos, había 367. Y solamente en una veintena, podemos decir, había obreros industriales, es decir, los de los frigoríficos, los de los, fuera de acá del Capital Federal de Buenos Aires, los de los frigoríficos en Rosario. Berizo, Rosario, Gran Buenos Aires, perdón, Gran Buenos Aires, sí, pero fuera de eso,
tenemos los frigoríficos de Rosario y tenemos los obreros de los ingenios de Tucumán, ¿no? Sí, y después no tenemos mucho más, ¿no? Bueno, y en Ledesma también había, ¿no? Pero no tenemos más, ¿no? Entonces, de los 367, 20 y tantos, podemos decir, con algún esfuerzo, departamentos tienen una concentración de obreros industriales, porque ni siquiera en Capital Federal todas las circunscripciones las tenían, que justifiquen esta visión que había surgido con Codovila y que después siguió Germani, ¿no? Que eran estos migrantes y en Murvis y Portantiero, no, estos no son los migrantes, son los obreros viejos que actúan racionalmente porque no habían, pero seguimos hablando de una porción muy reducida del país. ¿Y qué ¿no? pasó en el resto del país? Porque entonces casi 9-1 la ahí relación. Está, eso es lo que dice Peter Smith, ¿no? Peter Smith lo que hizo fue tomar los resultados, los que pudo conseguir, que eran los resultados estos de la publicación del Ministerio del Interior que antes mencioné, las Fuerzas Armadas restituyen la soberanía popular. Tomó los resultados que no son impolutos, ¿no? Digamos, hay errores de tipeo y otras cosas, pero bueno, son en general resultados que se pueden trabajar, y él los trabajó. ¿Y cuál fue de acuerdo con diferentes variables, pueblos grandes, pueblos chicos, esto, otro, y su visión, su resultado es que en distintos lugares del país hubo distintos sectores socioeconómicos que apoyaron a Perón, ¿no? El problema con Smith es que Smith entonces saca la discusión del Gran Buenos Aires, Capital Federal y el Gran Buenos Aires, ¿no? Dice, bueno, en todo el país el peronismo fue un fenómeno nacional. Cosa que un contemporáneo, Eldon Kenworthy, en artículos que también se publicaron a principios de los 70, dijo, bueno, pero hablando contra Germani o criticando a Germani, bueno, pero no era necesario ningún estudio para ver que los porcentajes de todo el país han sido muy altos, ¿no? Y en algunos lugares más altos que los de Buenos Aires y los del Gran Buenos Aires, ¿no? Entonces eso no era necesario. Pero lo que hizo Peter Smith fue esto, ¿no? Analizar todo el país. Germani lo criticó, ¿no? Pero bueno, pero quedó eso, ¿no? El peronismo, para mí, ¿no? El peronismo era un fenómeno político nacional, ¿no? Pero lo que hace Peter Smith es correlacionar variables, ¿no? Entonces, el problema es que los números, cuando yo me vi obligado, porque estaba escribiendo otra cosa, dije, ¿dónde están los números? ¿Y quién trabajó los números? Y nadie había trabajado los números de la elección, ¿no? Y mucho menos de las 65 elecciones que se dieron en ese día, ¿no? Entonces fue ahí donde me puse a hacer este trabajo, ¿no? Y lo que encuentro es esto, ¿no? Que efectivamente, no solamente como dice Smith, en cada lugar hay una composición socioeconómica distinta del peronismo, porque no me ocupé de eso, mi trabajo no es de sociología electoral, sino de política, de elecciones, de historia electoral. Lo que veo es otra cosa, ¿no? Lo que veo es que lo que está presente en esos lugares donde en los 350 departamentos o 340 y tantos departamentos donde no hay obreros industriales ni sindicatos fuertes, lo que están son los viejos conocidos, los desconocidos de siempre, ¿no? Los políticos, que se pasaron por buenas y malas razones al peronismo. Y ahí tenemos que ver cuáles son los políticos, ¿no? Entonces, hay un estudio, ¿no? de mediados de fines de los 70 de otro amigo, Ignacio Llorente, donde muestra que en la provincia de Buenos Aires, y otro amigo lamentablemente desaparecido, Luis González Esteve, que hizo un trabajo similar para Córdoba, donde muestran que hubo apoyo conservador, claro. Porque el Partido Conservador desaparece, ¿no? Pero no, lo que encontramos, en realidad lo que encuentro yo con este estudio, es que son los radicales, ¿no? Sí, el grueso del apoyo a Perón viene del radicalismo, ¿no? Bien. Máquinas grandes y pequeñas. Con este desafío yo les voy a proponer a Samuel Amaral y a López Mato que dejemos acá y la semana que viene continuemos viendo algunos casos que de alguna manera corroboran esta afirmación de que el aparato del radicalismo masivamente o en muchas localidades y aparatos conservadores en menor medida se pasaron al peronismo por buenas y malas razones. También había marroninería política en la época, aunque se expresara menos brutalmente que ahora, ¿no? Aquí dejamos el programa de hoy de Tenemos Historia y la semana que viene vamos a revisar el caso de Villa María, Córdoba, la zona de Sabatini, vamos a ver algunos ejemplos concretos de qué pasó en esa elección que cambió la historia el 24 de febrero de 1946. Nos reencontramos la semana que viene. Acá estaremos.
Chao.